¿Cómo se calcula la distancia de detención? La distancia de detención total de un vehículo es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por ello, el ejercicio consiste en calcular ambas distancias por separado y luego sumarlas. Para lograrlo existen varias opciones. A continuación te presentamos dos, una simplificada y una aproximada, además de otra más compleja pero más exacta. Método 1. Cálculo distancia de detención. Multiplicar por 3 y por 5. La forma aproximada más simple para calcular la distancia de detención de forma mental el día del examen teórico de conducción, según el libro del nuevo conductor de CONACET, es distancia de reacción multiplicar la primera cifra de la velocidad por 3. Distancia de frenado multiplicar la primera cifra de la velocidad por 5. Distancia de detención sumar distancia de reacción más distancia de frenado. Veamos el ejemplo. Un vehículo se desplaza a 70 km por hora. Cálculo de distancia de reacción. 7 por 3 igual 21 metros. La distancia de reacción recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 21 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de frenado. 7 por 5. Esto nos da 35 metros. La distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 35 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de detención total. 21 más 35. Eso es igual a 56 metros. Entonces, la distancia de detención recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 56 metros aproximadamente. Ahora, ¿por qué se multiplica por 3 en la distancia de reacción? Es una aproximación simplificada de 2,77. Método 2. Cálculo de distancia de detención. Primero, determinemos las variables. En las fórmulas que veremos a continuación, la variable incógnita v corresponde a la velocidad del vehículo. Entonces, v igual velocidad. En las fórmulas, la variable incógnita x corresponde al primer dígito de la velocidad del vehículo. Distancia de reacción. v dividido en 3,6. Distancia de frenado. x al cuadrado dividido en 180 multiplicado por 100. Distancia de detención, sumar distancia de reacción más distancia de frenado. Entonces veámoslo ahora con un ejemplo para poder entender estos cálculos que pueden parecer tan extraños. Un vehículo se desplaza a 70 km por hora. ¿Cómo calculamos la distancia de reacción? Primera opción es dividir 70 en 3,6 y nos da 19,4. O la segunda opción es multiplicar 7, que es el primer dígito de la velocidad, por 2,77 y nos da 19,39. La distancia de reacción recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 19 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de frenado. 7 por 7 nos da 49, que era la X, ¿recuerdan? La primera cifra de la velocidad, el 7 de nuestros 70 km por hora. Por eso decimos 7 por 7, que es X al cuadrado, igual 49 dividido en 180. Nos da 0,272. Esto se debe multiplicar por 100. Entonces llegamos a decir que son 27,2 metros. Entonces la distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 27 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de detención. Tomamos el 19 de la distancia de reacción, 27 de la distancia de frenado y nos da 46 metros. Entonces podemos decir que la distancia de detención recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 46 metros aproximadamente. ¿Por qué 3,6? La razón de utilizar la cifra 3,6 como factor de conversión se basa en que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, al saber la distancia que recorrerá el vehículo en una hora, por ejemplo, 70 km por hora, podemos calcular qué distancia recorrerá en un segundo a la misma velocidad, dividiendo la velocidad por 3,6. Recordemos que se estima
que en promedio un conductor demora 1 segundo en reaccionar para frenar.